El resplandor neón violeta manchaba el cielo nocturno sobre mis tierras, una cicatriz luminosa visible a kilómetros de distancia que anunciaba la profanación de mi legado. Frené mi vieja camioneta Ford, cubierta de polvo y lealtad, frente al portón principal de la Hacienda Los Armenta, mi hogar durante 40 años y el lugar donde enterré a mi esposo. Pero esa noche, los herrajes forjados a mano que alguna vez protegieron nuestro patrimonio estaban ocultos bajo carteles dorados de vinilo, barato, que rezaban Leticia's Golden Fest. Un equipo de seguridad táctica, vestidos de negro como mercenarios urbanos, formaba una barrera humana impenetrable frente a la entrada. El bajo de la música electrónica hacía vibrar el volante entre mis manos callosas, un ritmo intruso que golpeaba el suelo fértil, donde debería reinar el silencio del campo. No era solo una fiesta, era una declaración de guerra financiada con mi propio apellido. Bajé la ventanilla y el aire fresco de la noche, que solía oler a tierra húmeda y jazmín, ahora apestaba a perfume caro y arrogancia sintética. Un guardia joven, con el rostro endurecido por la obligación, pero con ojos que delataban vergüenza al reconocerme, se acercó a mi ventanilla. Antes de que pudiera articular una disculpa ensayada, la voz de ella cortó el aire a través de la radio que él llevaba en el pecho, distorsionada por la estática pero inconfundible en su veneno. Lo siento mucho, suegra, pero este es el Leticia's Golden Fest y no vamos a hacer excepciones por lástima familiar, dijo Leticia, mi nuera, con esa tonalidad aguda que usaba cuando quería parecer sofisticada. La entrada cuesta $1000 por cabeza y, francamente, tú no estás en la lista de invitados VIP. Mira tu camioneta, por favor. No arruines mi estética con tu presencia rural. Da la vuelta y vete a dormir. Mañana te mandaré las sobras del banquete. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí un dolor agudo en las sienes, pero mi respiración se mantuvo, rítmica, controlada, una técnica que aprendí lidiando con las sequías y las heladas. Leticia creía que esto era un simple desaire social, una disputa doméstica por no haber sido invitada a celebrar el cumpleaños de mi propio hijo. Pobre ilusa. Ella veía luces y glamour. Yo veía la violación sistemática de un patrimonio de $2,5 millones. Cada reflector alquilado, cada arreglo floral importado, cada copa de cristal que tintineaba al fondo, no se estaba pagando con el éxito de mi hijo, sino con la sangre de esta tierra. Ella pensaba que era la dueña del castillo porque se había casado con el príncipe, pero olvidó que quien construyó los cimientos piedra por piedra fui yo. Su insulto sobre mi estética no me hirió. Me confirmó que subestimaba peligrosamente a la mujer que tenía enfrente. Mientras el guardia me miraba esperando que me retirara humillada, una caravana de limusinas blancas comenzó a llegar, obligándome a orillar mi camioneta hacia la cuneta de grava. De los vehículos descendían influencers y celebridades de Internet, criaturas de piel perfecta y ropa alquilada que bajaban con sus teléfonos en alto, transmitiendo en vivo su llegada al evento del año. Un dron zumbaba sobre nuestras cabezas como un mosquito gigante, capturando tomas aéreas de la majestuosidad de mis 50 hectáreas iluminadas. Escuché risas burlonas de un grupo de invitados que señalaban el lodo seco en las llantas de mi vehículo, contrastándolo con el brillo impecable de sus zapatos de suela roja. Me sentí como una extraña en mi propio reino, desplazada por una horda de invasores que no sabían diferenciar un roble de un pino, pero que estaban dispuestos a devorar el prestigio de mi apellido en una sola noche de exceso. Con movimientos lentos y deliberados, ignorando los flashes y las miradas de desdén, busqué en el asiento del copiloto mi bolso de cuero desgastado. Mis dedos rozaron la textura fría del papel oficial que había recogido esa misma tarde. Una notificación de embargo judicial. Era un documento de bordes afilados, con sellos rojos urgentes que gritaban la verdad que nadie en esa fiesta quería escuchar. Saqué el papel y lo coloqué sobre el tablero, alisándolo con la palma de mi mano. Ahí estaba, en blanco y negro, la hipoteca puente, los intereses usureros y la amenaza inminente de ejecución forzosa sobre la totalidad de la propiedad. Ese papel era la prueba física de que la fiesta de $700,000 no era una celebración, sino el último clavo en el ataúd de nuestra solvencia. Leticia no estaba gastando dinero,
Estaba quemando mi casa. Miré fijamente al guardia de seguridad. Luego levanté la vista hacia la cámara de seguridad que sabía que Leticia estaba monitoreando desde la comodidad de la casa principal. Mi voz no tembló. Salió profunda y rasposa, cargada con la autoridad de quien ha sobrevivido a plagas peores que una nuera ambiciosa. «Dile a tu jefa que no vengo a su festival de vanidad, niña», dije, asegurándome de que cada palabra se grabara en la frecuencia de la radio. «Vengo a salvar mis 50 hectáreas de la ruina. Y tú, al negarme la entrada a mi propia propiedad, acabas de cometer el error financiero y legal más grande de tu vida. Disfruta el champán mientras dure, porque la resaca que les voy a provocar será histórica». El guardia titubeó, llevando la mano a su auricular, confundido por la amenaza críptica y la ferocidad tranquila de mi mirada. «Señora Armenta, por favor, tengo órdenes estrictas de no dejarla pasar. No quiero usar la fuerza», murmuró, visiblemente incómodo ante la perspectiva de forcejear con una mujer de 65 años que tenía más dignidad en su dedo meñique que todos los asistentes juntos. Detrás de él, la fiesta rugía con más fuerza. Columnas de fuego se disparaban desde el escenario principal, iluminando los árboles centenarios como si estuvieran en un incendio forestal. Era un espectáculo grotesco de despilfarro. $700.000, evaporándose en luces estroboscópicas y egos inflados, mientras el banco afilaba sus cuchillos para quedarse con todo en menos de 30 días. Observé el horizonte iluminado, calculando mentalmente el consumo energético de tal monstruosidad. Generadores industriales rugían al fondo, devorando diésel para mantener la fantasía de Leticia. Ella había convertido mi santuario en un parque de atracciones, creyendo que el poder residía en la apariencia, en la foto perfecta para Instagram, en la validación de extraños. No entendía que el verdadero poder de esta hacienda no estaba en la superficie, sino en las raíces profundas y en los sistemas que la mantenían viva. Sistemas que yo diseñé, que yo instalé y que solo yo conocía a la perfección. La exclusión pública había sido su jugada maestra para humillarme, para demostrarme que yo ya no era necesaria, que era un trasto viejo que estorbaba en su nueva visión de lujo moderno. Metí la marcha atrás con un movimiento seco, haciendo rugir el motor de la camioneta. A los ojos de los guardias y de los invitados que reían, parecía una anciana derrotada, huyendo con la cola entre las patas ante la superioridad de la juventud y el dinero. Pero mientras me alejaba por el camino de tierra, dejando atrás el resplandor violeta, mis ojos no buscaban la carretera hacia el pueblo, sino la entrada oculta del sector norte, cubierta por la maleza, donde comenzaba el antiguo túnel de riego. No me iba a ir. Me estaba replegando a las sombras. Si Leticia quería oscuridad para brillar, yo le enseñaría lo que sucede cuando se apaga la luz y solo queda la verdad desnuda. La noche apenas comenzaba y yo conocía la oscuridad de estas tierras mejor que nadie. Mientras la camioneta se sacudía por el camino de tierra trasero, mi mente retrocedió 30 años, a un día sofocante de 1995, cuando estas tierras no eran más que matorrales salvajes y promesas. Recuerdo el peso de Eduardo en mi vientre, 7 meses de embarazo que tensaban mi espalda, mientras caminaba metro a metro el perímetro de lo que serían nuestras 50 hectáreas. No teníamos GPS ni drones, solo una cinta métrica de 100 metros, estacas de madera y la voluntad de hierro de mi difunto esposo y yo. Clavamos cada poste bajo un sol que derretía la piel, marcando el territorio con nuestras propias manos sangrantes. Le hablé a mi hijo no nacido aquel día, acariciando mi estómago sucio de polvo, y le prometí que este suelo estéril se convertiría en oro verde, un legado que aseguraría que nunca tuviera que bajar la cabeza ante nadie. No heredó una fortuna, heredó el sudor cristalizado de sus padres. La transformación de la finca no fue un milagro de la naturaleza, fue una guerra de trincheras contra la adversidad que duró décadas. Hubo temporadas en las que dormíamos 4 horas por noche, turnándonos para vigilar los sistemas de riego manuales, porque no nos alcanzaba para los automáticos. Recuerdo el año 2005, cuando una plaga amenazó con devorar nuestra primera cosecha real de exportación. Pasé 3 semanas consecutivas
18 horas diarias, aplicando remedios orgánicos planta por planta, porque los químicos eran demasiado caros. Cada dólar que entraba se reinvertía, primero en un tractor de segunda mano que nos costó 5 años pagar, luego en la nivelación del terreno y finalmente en la construcción de la casa principal, ladrillo a ladrillo. Eduardo creció viendo cómo sus padres envejecían prematuramente para que esas hectáreas pasaran de valer centavos a convertirse en un activo productivo envidiable. Esa dedicación absoluta atrajo a los buitres mucho antes que a Leticia. En 2010, un representante de una constructora transnacional aparcó su sedán alemán frente a nuestro porche y puso un cheque de $1 millón sobre la mesa de la cocina. En aquel entonces, con mi esposo ya enfermo y las facturas médicas acumulándose, esa cifra parecía la salvación, una salida fácil hacia una jubilación tranquila, lejos del campo. Eduardo, que apenas tenía 20 años, miró el cheque con los ojos desorbitados, viendo coches deportivos y viajes en esa hoja de papel. Pero yo tomé el cheque, lo rompí en 4 pedazos exactos y se lo devolví al hombre sin pestañear. La tierra de los Armenta no se vende, se trabaja, le dije, ignorando el temblor en las manos de mi hijo. Sabía que si vendíamos, estaríamos vendiendo nuestra identidad, y ese millón se esfumaría en 5 años de mala gestión. La decisión de no vender fue correcta, al menos financieramente. En los 15 años siguientes, con una gestión impecable y la implementación de tecnología agrícola que aprendí a manejar a mis 60 años, la plusvalía se disparó. Según la última tasación oficial del banco, Hacienda Los Armenta, valía ahora $2,5 millones. No era dinero líquido para gastar en caprichos, era patrimonio sólido, tierra, infraestructura, derechos de agua y contratos de futuros. Era mi obra maestra, mi plan de retiro y la herencia de mis yacimientos, Eduardo. Pero él nunca entendió la diferencia entre valor y precio, entre ser dueño de la tierra y ser un simple ocupante con apellido. Su falta de visión fue la grieta por donde se coló la ambición desmedida de Leticia, una mujer que veía nuestras hectáreas no como un organismo vivo, sino como un escenario para su teatro social. El cáncer que ahora carcomía mi patrimonio comenzó a mostrar sus síntomas hace apenas 6 meses, en una cena que debería haberme puesto en guardia. Estábamos en el comedor principal, y Leticia, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, empezó a manipular a Eduardo con una suavidad aterradora. ¿De qué nos sirve tener una finca tasada en $2,5 millones si vivimos como simples campesinos, amor?, preguntó ella, sirviendo vino en copas que consideraba demasiado baratas. Nadie nos respeta en el club social. Necesitamos invertir en imagen, en marca personal. La finca debe ser un destino, una experiencia, no solo un huerto gigante. Yo guardé silencio, masticando mi indignación, sin saber que en ese momento ella ya estaba plantando la semilla de la hipoteca en la mente débil de mi hijo. Leticia continuó su ataque psicológico durante semanas, erosionando la prudencia de Eduardo con comparaciones venenosas. Le mostraba perfiles de Instagram de herederos que vivían de rentas y fiestas, haciéndole sentir pequeño, un fracasado sentado sobre una mina de oro que no sabía explotar. Hay que hipotecar para desbloquear el potencial, repetía, ella como un mantra financiero perverso. Es dinero barato, Eduardo. Sacamos un crédito puente, montamos el evento del siglo, lanzamos la marca Los Armenta Lifestyle y con las ganancias pagamos la deuda en 3 meses. Es apalancamiento inteligente. Yo intenté advertirle a mi hijo. Le expliqué con números en mano que hipotecar la tierra para gastos suntuarios era un suicidio, pero él ya estaba embriagado por la promesa de reconocimiento rápido y fácil que su esposa le vendía. La ceguera de Eduardo llegó a su punto crítico cuando me pidió, hace 3 meses, que le firmara un poder notarial limitado para gestionar trámites administrativos menores, alegando que yo necesitaba descansar. «Mamá, has trabajado 40 años. Déjame encargarme del papeleo aburrido», me dijo, besando mi frente con una ternura que ahora reconozco como traición. Confié en él, confié en la sangre y en la crianza que le di.
No leí la letra pequeña que permitía usar la propiedad como colateral para créditos de alto riesgo. Fue mi único error en 4 décadas de gestión impecable. Subestimar la capacidad de un hombre débil para destruir lo que no construyó, solo para complacer a una mujer que despreciaba el origen de su dinero. Y así llegamos a la catástrofe actual. Descubrí la verdad demasiado tarde, cuando las notificaciones del banco empezaron a llegar al correo que yo ya casi no revisaba. Eduardo había firmado una hipoteca puente sobre la totalidad de la finca, los $2,5 millones completos, para obtener una liquidez inmediata de $700,000. Todo ese capital, que podría haber renovado nuestra maquinaria por 20 años, se destinó íntegramente al Leticia's Golden Fest, flores importadas de Holanda por $100,000, un escenario digno de un estadio por $400,000 y artistas de moda que cobraban fortunas por hora. No invirtieron ni un centavo en la tierra, invirtieron en humo, luces y vanidad. Lo más doloroso no era el dinero en sí, sino la falta de respeto por el sacrificio que representaba. Cada billete que Leticia estaba quemando esa noche en fuegos artificiales y catering de lujo equivalía a días enteros de mi vida bajo el sol, a las vacaciones que nunca tomé, a los caprichos que le negué a Eduardo de niño para asegurar su futuro. $700,000. Mi padre tardó 20 años de trabajo brutal para ahorrar una fracción de eso, y ella lo estaba dilapidando en 6 horas de fiesta para impresionar a gente que ni siquiera conocía. Nuestros nombres reales. La desproporción era obscena, un insulto directo a la memoria de mi esposo y a mi propia existencia. Pero lo que Leticia y Eduardo no sabían es que el contrato de hipoteca tenía cláusulas abusivas que ellos, en su arrogancia financiera, no se molestaron en leer. Los intereses moratorios eran depredadores y el plazo para el primer pago masivo vencía, irónicamente, mañana mismo. Si no se cubría esa cuota, el banco tenía la facultad de iniciar la ejecución forzosa de inmediato. La fiesta no era el comienzo de una nueva era dorada, era el banquete funeral de nuestra propiedad. Ellos bailaban sobre el borde de un abismo, creyendo que volaban, y yo era la única que veía la caída libre que se avecinaba. Mientras aparcaba la camioneta en la oscuridad de la zona norte, oculta por los viejos robles que servían de cortavientos, sentí una calma helada reemplazar mi ira. Ya no era la madre preocupada ni la suegra ofendida. Volvía a ser la agrónoma, la estratega que había sobrevivido a sequías, plagas y crisis económicas. Ellos tenían el escenario y los micrófonos, pero yo tenía el conocimiento del terreno. Conocía cada válvula de riego, cada interruptor eléctrico, cada metro de cableado subterráneo que yo misma había supervisado. Habían despertado a la dueña de la tierra y estaba a punto de demostrarles que sin la base que despreciaban, su castillo de naipes no podía sostenerse en pie. Bajé del vehículo y mis botas tocaron el suelo firme. Una conexión eléctrica que me dio fuerzas. A lo lejos, el resplandor de la fiesta seguía manchando el cielo, pero aquí, en la penumbra, el control era mío. Miré mi reloj. Eran las 8:05 de la noche. Tenía menos de 3 horas para desmantelar su farsa y salvar 40 años de historia. No iba a ser una negociación. Iba a ser una operación quirúrgica de extracción del cáncer que amenazaba mi hogar. La nostalgia por el pasado se disipó, dejando paso a la urgencia del presente. Era hora de entrar al túnel. El túnel de riego antiguo era una garganta de concreto y oscuridad que cruzaba el subsuelo de la zona norte, un vestigio de la infraestructura original que mi esposo construyó en los 80 y que Leticia, en su ignorancia urbana, desconocía por completo. El aire allí abajo estaba viciado, cargado de humedad y olor a moho, pero para mí era el aroma de la seguridad, el olor de los cimientos que sostenían todo lo que ocurría en la superficie. Caminé con la linterna apagada, guiándome por la memoria muscular de mis pies y por el leve eco de mis propios pasos sobre el suelo fangoso. Arriba, a 3 metros sobre mi cabeza, la fiesta retumbaba como un terremoto constante. El bajo de la música hacía vibrar las paredes del túnel, desprendiendo polvo sobre mis hombros. Era una sensación física de invasión,
como si el ruido estuviera tratando de derrumbar la historia de la hacienda desde adentro. Pero yo avanzaba imperturbable, convertida en una sombra que se deslizaba bajo el radar de sus guardias de seguridad y sus cámaras de alta tecnología. Al final del tramo, donde el túnel desembocaba en el viejo almacén de herramientas, detrás de la casa principal, vi una silueta recortada contra la penumbra azulada de la noche. Era Octavio Zamora, mi capataz y aliado más fiel, un hombre de 60 años cuyas manos eran tan duras como la corteza de los robles que cuidaba. Me esperaba con la ansiedad dibujada en el rostro, sosteniendo una barra de hierro como si fuera un centinela en una guerra perdida. No dijimos nada al principio. Un asentimiento mutuo fue suficiente para sellar nuestro pacto de lealtad. Él sabía, sin necesidad de explicaciones, que esa noche no se trataba de una fiesta, sino de la supervivencia de la tierra que ambos habíamos regado con sudor. Octavio me tendió una mano para ayudarme a subir el último escalón, y al tocar su piel áspera, sentí la conexión con la realidad del trabajo duro, un contraste brutal con la frivolidad que reinaba a pocos metros de distancia. «La casa está vacía, doña Celia», susurró Octavio, su voz apenas audible bajo el estruendo de los altavoces externos. «Todos están en el jardín principal, emborrachándose y tomándose fotos. Dejaron la puerta de servicio abierta para el catering. Entran y salen con bandejas de comida como hormigas. Nadie vigila el despacho de don Eduardo. Creen que con los guardias del portón es suficiente». Sus palabras confirmaron mi sospecha. La arrogancia siempre deja puntos ciegos. Leticia estaba tan obsesionada con controlar quién entraba por la alfombra roja que olvidó proteger el corazón administrativo de la hacienda. Le indiqué a Octavio que se mantuviera vigilando la esquina del almacén y me deslicé hacia la entrada trasera, aprovechando las sombras proyectadas por los mismos reflectores que iluminaban su vanidad. Me sentía como una ladrona en mi propia casa. Una sensación que avivó la llama fría de mi indignación. Entré a la cocina de servicio y el caos me golpeó de inmediato. Bandejas de canapés a medio comer, botellas de champán abiertas perdiendo el gas y un ejército de camareros contratados que corrían de un lado a otro sin prestar atención a una anciana que cruzaba el pasillo hacia el área privada. Me hice invisible a fuerza de actitud, caminando con tal seguridad que nadie se atrevió a cuestionar mi presencia. Llegué al pasillo que conducía al despacho principal, el santuario donde mi esposo y yo habíamos tomado las decisiones más difíciles de nuestras vidas. La puerta de roble estaba entreabierta y desde el interior emanaba una luz tenue de lámpara de escritorio. Al empujarla, el olor a tabaco caro y perfume dulzón me revolvió el estómago. Lo que encontré adentro no era una oficina de trabajo, sino un vestidor improvisado y un centro de comando para la destrucción de mi patrimonio. Sobre el escritorio de caoba, donde solían reposar los planos de siembra y los informes meteorológicos, ahora se desplegaba el primer cuerpo del delito, la carpeta maestra del evento. Era un archivador de cuero blanco con las iniciales de Leticia, grabadas en oro, abierto de par en par como una confesión descarada. Me acerqué y pasé las páginas con dedos temblorosos, no de miedo, sino de furia contenida al ver los números impresos. Ahí estaba el desglose presupuestario, una autopsia financiera de la locura. $100,000 destinados exclusivamente a diseño floral internacional, con orquídeas traídas en avión desde Holanda, que morirían antes del amanecer. $200,000 en honorarios para un par de artistas de reggaetón que tocarían 45 minutos. $400,000 en estructura, sonido y un servicio de catering para 500 personas. Sumé las cifras mentalmente y el total me dio náuseas. $700,000. Con ese dinero podríamos haber renovado todo el sistema de riego por goteo y comprado 2 cosechadoras nuevas. Junto a la carpeta, como si fuera basura irrelevante, encontré un montón de papeles arrugados que alisé con cuidado. Eran los extractos bancarios de la cuenta operativa de la finca, la que usábamos para pagar los insumos y los salarios de los jornaleros. Mis ojos escanearon las columnas de débitos y sentí un golpe en el pecho al ver las transferencias desviadas. El dinero de la última cosecha de aguacate, destinado a pagar los impuestos prediales y el seguro agrícola, había sido vaciado sistemáticamente en las últimas 4 semanas.
Había transferencias de $50,000, $80,000 y $120,000 a una cuenta a nombre de Eventos Exclusivos S.A. Habían saqueado la liquidez de la empresa, dejándonos sin un centavo para operar el próximo mes. No solo habían gastado dinero prestado, habían robado el capital de trabajo, condenando a la hacienda a la parálisis operativa, incluso si lográbamos salvar la tierra. De repente, una notificación sonora rompió el silencio tenso de la habitación. Provenía de una tablet de última generación, apoyada sobre una pila de revistas, de moda. La pantalla estaba encendida, mostrando la aplicación de Instagram abierta en el perfil de Leticia. Me acerqué y leí la publicación que acababa de subir hace apenas 20 minutos. Era una foto de ella brindando con una copa de cristal, con la casa iluminada de fondo y una sonrisa triunfal. El texto al pie de la foto era la prueba definitiva de su dolo. Por fin, los sueños se cumplen. Ser dueña absoluta de un imperio de 2.5 millones se siente increíble. Gracias, universo, por dármelo que merezco. Hacienda Queen, My Land, My Rules, dueña absoluta. Esas dos palabras eran legalmente incriminatorias. Ella sabía que la propiedad no era suya, pero estaba construyendo una narrativa pública de posesión para legitimar su usurpación. Hice una captura de pantalla y me envié la imagen a mi propio teléfono. Esa foto sería la evidencia de su premeditación y vanidad. Y eso, pero faltaba la pieza clave, el arma humeante que confirmaría la sentencia de muerte de la hacienda. Dirigí mi mirada hacia la caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro genérico de arte moderno que Leticia había colgado para reemplazar el retrato de mi esposo. Eduardo, en su pereza mental, jamás cambiaba las combinaciones numéricas. Usaba fechas de nacimiento, siempre predecible. Giré el dial, derecha hasta el día, izquierda hasta el mes, derecha hasta el año de su propio nacimiento. El mecanismo hizo un clic satisfactorio y pesado. La puerta de acero se abrió con un gemido, revelando el vacío de su interior, salvo por un sobre manila grueso y sellado con el logotipo de una financiera de capital privado, no de un banco tradicional. Sabía lo que era antes de tocarlo. Dinero rápido, sucio y caro. Saqué el documento y lo puse bajo la luz de la lámpara. Escritura de mutuo con garantía hipotecaria. Mis ojos, entrenados en décadas de lectura de contratos agrarios, saltaron directamente a las cláusulas de garantía. Ahí estaba, en la página 4, párrafo 3. El deudor, Eduardo, garantiza el préstamo de $700,000 USD, más intereses con la totalidad del predio rústico, denominado Hacienda Los Armenta, con una superficie de 50 hectáreas, incluyendo todas sus mejoras, construcciones y derechos de agua. Se me heló la sangre. No había hipotecado una fracción. Había puesto todo el patrimonio, valorado en 2.5 millones, como garantía por un préstamo que representaba menos del 30% del valor real. Era una sobregarantía absurda, una trampa diseñada por usureros para quedarse con la tierra ante el primer incumplimiento. Pasé a la sección de condiciones de pago y encontré la soga que nos ahorcaba. El contrato estipulaba una tasa de interés mensual del 8%, una cifra de usura que rozaba la ilegalidad y una cláusula de vencimiento anticipado brutal. Si se fallaba en el pago de la primera cuota, que vencía en exactamente 48 horas, el acreedor tenía derecho a la posesión inmediata del inmueble para su remate. Eduardo había firmado esto. Mi hijo, cegado por la promesa de estatus de su esposa, había firmado un documento que regalaba nuestro legado a cambio de una noche de fiesta. No era negligencia, era una traición financiera de proporciones catastróficas. La fecha del contrato era de hace 30 días. Mañana mismo vendrían por la tierra. Guardé la escritura original en mi bolso, sintiendo su peso como si llevara una losa de granito. También tomé la carpeta de presupuesto y los extractos bancarios impresos. Estas no eran simples papeles, eran las balas que necesitaba para el fusilamiento público que estaba a punto de ejecutar. Miré alrededor del despacho por última vez, grabando en mi memoria la imagen de la frivolidad que había infectado este lugar de trabajo. Leticia quería jugar a ser la dueña. Quería la estética del poder sin la responsabilidad del sacrificio. Bien, yo le iba a dar una lección sobre lo que realmente significa el poder en esta tierra.
El poder no es una fiesta. El poder es tener la capacidad de apagar la luz y dejar a todos en la oscuridad cuando es necesario purgar la casa. Salí del despacho con el botín de guerra asegurado contra mi pecho. En el pasillo, casi choco con una organizadora de eventos que llevaba un auricular y una lista de verificación. Ella me miró sorprendida, escaneando mi ropa sencilla y mis botas de trabajo, claramente fuera de lugar en su evento de etiqueta. «Disculpe, señora, ¿es usted del personal de limpieza? No debería estar en esta zona. Es exclusiva para los anfitriones», dijo con tono condescendiente, intentando bloquearme el paso. La miré con una frialdad que la hizo retroceder un paso, instintivamente. «No soy del personal de limpieza», respondí con voz calma pero cortante. «Soy la auditora de la realidad, y le sugiero que cobre sus honorarios ahora mismo, porque en 10 minutos el cheque de sus jefes no va a valer ni el papel en el que está impreso». La dejé allí, confundida y balbuceando, y salí de nuevo a la noche fresca por la puerta de servicio. Octavio apareció de entre las sombras, sus ojos interrogantes fijos en mi bolso abultado. Le mostré el borde de la escritura hipotecaria, y él entendió la gravedad del asunto al instante. Su mandíbula se tensó, y asintió con una determinación sombría. «Lo han hipotecado todo, Octavio, todo, hasta la casa donde duermes», le dije, y vi cómo la lealtad en sus ojos se convertía en una ira justa, la ira del hombre que ve amenazado su sustento por el capricho de unos niños ricos. «Tenemos las pruebas. Ahora necesitamos el escenario. Vamos a la subestación eléctrica. Es hora de cortarles el suministro a su fantasía». Caminamos hacia el sector este de la finca, alejándonos de la casa y adentrándonos en los campos de cultivo oscuros. A lo lejos, la música alcanzaba su clímax y los fuegos artificiales comenzaban a estallar en el cielo, quemando dinero en cada explosión de color. Veía los destellos reflejados en las hojas de los árboles, burlándose de mi austeridad. Cada boom era un recordatorio de la urgencia. Tenía en mis manos la evidencia de un fraude, de una administración desleal y de un peligro inminente de embargo. No necesitaba un abogado en este momento. Necesitaba un megáfono y un apagón. La justicia legal vendría después. Esta noche la justicia sería poética, visual y devastadora. Mientras nos acercábamos a la vieja caseta de transformadores, rodeada por una cerca de malla ciclónica que yo misma había reparado hacía años, sentí una extraña paz. El miedo a perder la tierra se había transformado en una certeza de acción. Ya no era una víctima excluida en el portón. Era la dueña regresando para reclamar lo suyo. Leticia había querido brillar tanto que había quemado los fusibles de nuestra paciencia. Ahora, ella y sus $700,000 de invitados iban a conocer el verdadero significado de la palabra impacto. Saqué las llaves maestras de mi bolsillo, esas que Eduardo nunca me pidió de vuelta, porque ni siquiera sabía qué puertas abrían. La llave entró en el candado oxidado de la subestación con suavidad. Giré, abrí la reja y miré la palanca principal del generador. El silencio estaba a punto de caer sobre los Armenta. Nos detuvimos frente al panel de control industrial. El zumbido de la electricidad de alta tensión era ensordecedor aquí, la sangre vital que alimentaba la monstruosidad allá abajo. Octavio me miró, esperando la orden, con la mano lista sobre la palanca de corte general. Miré mi reloj. Faltaban 5 minutos para las 11 de la noche, la hora estelar del discurso de Leticia, según el cronograma que vi en la carpeta. Ella estaría subiendo al escenario ahora mismo, tomando el micrófono para presumir ante el mundo. Sería el momento perfecto. «Espera mi señal, Octavio», dije preparando mi propio equipo, el contrato, la escritura y mi voz. «Cuando bajes esa palanca, quiero que la oscuridad sea total, que no quede ni una sola bombilla encendida. Vamos a ver si su imperio brilla sin mi electricidad». Salí del Theorsius, perímetro de la casa principal, con la cautela de un animal que conoce su territorio mejor que el cazador, llevando contra mi pecho la carpeta con las pruebas que condenarían a mi propia familia. La noche me cubría con su manto, pero mi mente estaba iluminada por una claridad estratégica fría y calculadora.
lejos de la furia caliente de los primeros minutos. No podía permitirme el lujo de un estallido emocional desordenado. Necesitaba un plan quirúrgico, una secuencia de acciones que desarticulara la mentira de Leticia sin dar margen a réplicas ni huidas. Me deslicé entre los setos de hibiscos que yo misma había podado la semana anterior, evitando los haces de luz de los guardias de seguridad que patrullaban el jardín, riendo y distraídos por la música. Mi primera parada no era la subestación, sino un rincón oscuro detrás del antiguo granero, donde la señal de celular era fuerte y privada. Tenía que validar legalmente lo que mis ojos acababan de ver en esos documentos, porque, en este juego de ajedrez patrimonial, un error técnico podría costarme la hacienda entera. Marqué el número de Roberto, el abogado que había gestionado los asuntos de la finca durante 20 años, un hombre que conocía cada hectárea y cada cláusula de nuestra historia. Eran las 9:45 de la noche, una hora impropia para llamar, pero la situación requería ignorar los protocolos sociales. Él contestó al tercer tono, con la voz pastosa del sueño, pero se despertó de golpe cuando le leí el número de folio de la escritura hipotecaria que había sustraído de la caja fuerte. Le pedí que accediera a la base de datos del registro público de la propiedad desde su ordenador personal, sin importar que fuera domingo por la noche. Mientras esperaba su confirmación, escuchaba los bajos de la música electrónica retumbar en el aire, un recordatorio constante del reloj de arena que se estaba vaciando. Necesitaba saber si el proceso de ejecución era tan inminente como sugería el documento o si tenía margen de maniobra legal para detenerlo el lunes por la mañana. La voz de Roberto regresó a la línea, tensa y grave, confirmando mis peores temores con una precisión que me heló la sangre. «Celia, el documento es legítimo y la situación es crítica», me dijo, y pude escuchar el tecleo frenético al otro lado de la línea. «Existe una anotación preventiva de embargo, inscrita hace 48 horas, por Capital Global S.A. La cláusula 4b del contrato estipula que, ante el impago de la primera cuota de intereses y capital, que asciende a $50.000 y vence mañana a las 9 de la mañana, la propiedad pasa a adjudicación directa. No es un juicio largo, Celia. Es una ejecución sumaria pactada en contrato. Eduardo renunció a su derecho de defensa en tribunales convencionales al firmar ese pagaré. Si no pagan mañana, el martes habrá gente poniendo candados en tus puertas. Legalmente, estás a 12 horas de perderlo todo». Colgué el teléfono con una calma, aterradora, sintiendo cómo la realidad se asentaba en mis hombros, como una armadura pesada. La vía legal estaba muerta. No había tiempo para amparos, ni para negociaciones con banqueros que verían en nuestras tierras un activo jugoso para subastar. La única opción que me quedaba era la vía pública: exponer el fraude ante los testigos, destruir la reputación crediticia de Leticia para invalidar su gestión y forzar una intervención de emergencia. Tenía que convertir la fiesta en un tribunal popular. Si lograba demostrar que el crédito se obtuvo mediante administración fraudulenta y sin el consentimiento de la copropietaria real en la práctica, podría ganar tiempo para una demanda de nulidad. Pero para eso necesitaba que todos, absolutamente todos, vieran la verdad. Mi plan silencioso comenzaba ahora, y el primer paso era secuestrar su sistema de comunicación. Hice una señal a Octavio, quien me esperaba agazapado junto a los tractores, y juntos nos dirigimos hacia la torre de control de audio y video, una estructura temporal montada cerca del escenario principal. Sabía que los técnicos estarían concentrados en el show en vivo, monitoreando las consolas principales, y probablemente habrían dejado la unidad de respaldo desatendida en la parte trasera. Aprovechamos la distracción causada por la llegada de un cantante famoso para infiltrarnos en la zona técnica, moviéndonos entre cajas de equipo y cables gruesos como anacondas negras. Mi conocimiento de la ingeniería eléctrica básica, adquirido tras años de reparar bombas y generadores, me permitía entender el diagrama de flujo de su instalación. Buscaba el servidor de medios, el cerebro digital que alimentaba las pantallas gigantes de LED que flanqueaban el escenario. Llegamos a la parte trasera de la carpa técnica, donde el zumbido de los ventiladores de los servidores
Era ensordecedor. Un técnico joven, con auriculares puestos y la mirada fija en su celular, era el único obstáculo entre yo y el control visual del evento. Octavio, con la sutileza de un fantasma, desconectó el cable de alimentación de la nevera portátil del técnico, provocando un ruido seco que lo hizo girarse. En ese instante de distracción, me deslicé hacia el rack de servidores y conecté mi propio teléfono al puerto de entrada auxiliar HDMI, que, por normativa de seguridad, siempre debía estar disponible para mensajes de emergencia. Mis manos no temblaban. Eran herramientas de precisión ejecutando una tarea vital. En la pantalla de mi dispositivo, seleccioné las fotos que había tomado, la escritura de hipoteca, el presupuesto de la fiesta y la notificación de embargo. Configuré la transmisión para que fuera latente, una señal preparada que anularía cualquier otra entrada de video en cuanto yo activara el comando desde mi celular. Era una bomba lógica digital, lista para detonar en las pantallas de 5 metros de altura. Verifiqué la conexión 2 veces. La señal era nítida, la resolución perfecta. Las pruebas del delito se verían en alta definición. Cada letra pequeña de la hipoteca ampliada al tamaño de una persona. Dejé el sistema preparado, una pistola cargada apuntando a la sien de la fiesta, y salí de la carpa antes de que el técnico notara el cable adicional. Octavio me asintió desde la sombra, confirmando que nadie nos había visto. El primer pilar de mi trampa estaba colocado. Ahora necesitábamos garantizar que nadie pudiera apagarlo ni ignorarlo. La siguiente fase requería movernos hacia la infraestructura crítica de la finca, lejos de los ojos de los invitados, pero vital para su comodidad. Nos dirigimos hacia el cuarto de bombas y generadores auxiliares, ubicado a unos 200 metros del casco principal. Leticia había alquilado generadores externos para el sonido, pero la iluminación general, las luces del jardín, la cocina y los servicios sanitarios estaban conectados a la red de la hacienda. Mi objetivo no era solo apagar la luz, era crear un silencio eléctrico total que obligara a la multitud a escuchar. Mientras caminábamos, repasé mentalmente el mapa de carga eléctrica. Si cortábamos la línea principal y saboteábamos la transferencia automática de los generadores alquilados, el sistema colapsaría en cadena. Sería un apagón duro, de los que asustan, de los que recuerdan la fragilidad de la tecnología frente a la voluntad humana. Al llegar a la caseta de los generadores alquilados, vi que eran modelos estándar, ruidosos y potentes, bebiendo diésel como bestias, sedientas. Estaban protegidos por una simple valla móvil. Octavio sacó de su cinturón una herramienta multiusos y se acercó a los paneles de control externos. No íbamos a dañarlos, eso sería vandalismo, pero íbamos a activar el modo de parada de emergencia diferida. Octavio manipuló los sensores de temperatura, engañando a las máquinas para que creyeran que estaban sobrecalentándose. En cuanto la demanda de energía subiera al máximo durante el acto principal, los sistemas de seguridad de los generadores saltarían automáticamente para proteger el motor, apagándose uno tras otro. Era una trampa técnica elegante. Parecería un fallo del equipo por sobrecarga, no un sabotaje directo. Eran las 10:30 de la noche. El aire se sentía más denso, cargado con la electricidad estática de la tormenta que yo estaba a punto de desatar. Nos movimos finalmente hacia la subestación principal, el corazón eléctrico de la hacienda, donde convergerían todas las líneas de mi plan. Abrí la puerta de malla con mi llave maestra y entramos al recinto de los transformadores. El zumbido de 13.000 voltios era una canción de cuna peligrosa que yo conocía bien. Aquí tenía el control absoluto. Podía aislar la casa principal para proteger mis electrodomésticos y dejar todo lo demás, el jardín, el escenario, las carpas, en la oscuridad absoluta. Revisé los interruptores de cuchilla, viejos pero fiables, y calculé la secuencia de corte. Primero la iluminación perimetral, luego la cocina y, finalmente, el golpe de gracia, la línea que alimentaba la conexión de los equipos de sonido. Mientras Octavio preparaba los guantes dieléctricos y la pértiga de seguridad, me tomé un momento para auditar mi propia conciencia. Estaba yendo demasiado lejos. Estaba a punto de arruinar socialmente a mi hijo y a su esposa ante cientos de personas influyentes.
La humillación sería pública, viral y permanente. Pero luego recordé la firma de Eduardo en ese documento, la facilidad con la que había puesto en riesgo 40 años de mi vida por una noche de aplausos falsos. No, esto no era crueldad. Era la educación que nunca le di. A veces, para salvar una extremidad gangrenada, hay que amputar sin anestesia. La lección tenía que ser tan dolorosa que nunca, jamás, se le ocurriera volver a jugar con el patrimonio de la familia. La piedad ahora sería complicidad en la ruina. Faltaban 20 minutos para las 11. Me posicioné en un punto elevado junto a la subestación, desde donde tenía una vista panorámica del evento. Veía a Leticia moviéndose entre las mesas como una reina, aceptando felicitaciones por una fiesta que no había pagado. Veía a Eduardo bebiendo más de la cuenta, probablemente para acallar la voz de su conciencia, que le gritaba sobre la deuda de mañana. Todo era una mentira brillante y ruidosa. Saqué el megáfono que guardaba en el almacén de herramientas para las evacuaciones de emergencia y comprobé las baterías. Estaba cargado. Mi voz, amplificada, sería el único sonido que rompería el silencio después del apagón. Tenía el escenario, tenía las pruebas y tenía el interruptor. La espera fue la parte más difícil. Cada minuto se estiraba como un chicle. Observé cómo los camareros servían el postre, una torre de chocolate que seguramente había costado más que el salario mensual de Octavio. La disparidad me quemaba. Conté los segundos, sincronizando mi reloj con el de la torre de la iglesia del pueblo que sonaba a lo lejos. Necesitaba que el corte fuera preciso, justo cuando Leticia tomara el micrófono para su discurso de agradecimiento. Quería que su momento de gloria se convirtiera en su momento de juicio. Repasé el discurso en mi mente, afilando cada frase, eliminando cualquier palabra que sonara a queja de suegra y dejando solo los datos duros, los números fríos que no admiten discusión. A las 10:55 vi movimiento en el escenario. El maestro de ceremonias pedía silencio. Las luces se atenuaron para crear atmósfera, concentrando los focos en el centro. Leticia subió los escalones con su vestido dorado, radiante, triunfante. Tomó el micrófono y la multitud aplaudió. Octavio me miró, con la mano puesta sobre la palanca principal del disyuntor, su rostro iluminado por la luz tenue de los indicadores de voltaje. Asentí levemente. No había vuelta atrás. Era una operación de rescate disfrazada de catástrofe. La cuenta atrás comenzó en mi cabeza. 5, 4, 3. Mis dedos se cerraron alrededor del botón de transmitir en mi celular, listo para secuestrar las pantallas. Mi otra mano agarraba el megáfono con fuerza. El corazón me latía lento y fuerte, un tambor de guerra. Escuché las primeras palabras de Leticia a través de los altavoces. Gracias a todos por venir a mi casa, a mi sueño. La palabra mí fue el detonante. Levanté la mano hacia Octavio, la señal definitiva para ejecutar la sentencia. La justicia estaba a punto de caer sobre Hacienda Los Armenta, no en forma de leyes, sino en forma de oscuridad. El plan estaba sellado. Los generadores trucados, las pantallas hackeadas, la línea principal lista para ser cortada. No había dejado cabos sueltos. Había auditado su seguridad y encontrado todas las grietas. Había consultado la ley y confirmado la urgencia. Ahora solo quedaba la ejecución. Miré por última vez la fiesta iluminada, sabiendo que esa imagen de derroche sería la última que verían antes de que la realidad los golpeara en la cara. Bajé la mano con decisión. Era hora. El sonido del corte de energía fue seco y brutal, como el chasquido de un hueso rompiéndose, seguido inmediatamente por el gemido descendente de los equipos de audio que morían sin electricidad. En un instante, la estruendosa pared de sonido que había dominado la noche se desvaneció, dejando en su lugar un vacío auditivo que golpeó los oídos de los 500 invitados con la fuerza de una bofetada física. Las luces estroboscópicas, los cañones láser y los reflectores perimetrales se extinguieron al unísono, sumiendo las 50 hectáreas en una oscuridad repentina y absoluta, solo rota por el tenue resplandor de la luna y las luces de emergencia rojas de las salidas que parecían ojos demoníacos en la penumbra. Desde mi posición elevada junto a la subestación, sentí una satisfacción visceral
al ver cómo la vanidad artificial de Leticia era devorada por la noche natural del campo, esa misma oscuridad que yo había aprendido a navegar y respetar durante décadas, pero que, para ellos, era un abismo aterrador. La reacción inicial de la multitud fue un silencio colectivo de incredulidad, un par de segundos donde nadie se movió, esperando que fuera parte del espectáculo, una pausa dramática antes de un nuevo drop musical. Pero cuando el silencio se prolongó y la oscuridad persistió, el miedo primitivo comenzó a filtrarse. Escuché el murmullo creciente de voces nerviosas, el tintineo de copas cayendo al suelo y los primeros gritos ahogados de quienes tropezaban en las tinieblas. Cientos de pantallas de teléfonos móviles se encendieron simultáneamente, creando un mar de luciérnagas caóticas que iluminaban rostros pálidos y confundidos. La Hacienda Los Armenta había dejado de ser un club exclusivo para convertirse en una trampa oscura en medio de la nada. El control ambiental que Leticia había comprado con dinero prestado se había evaporado, y ahora, en la oscuridad, las jerarquías sociales se disolvían, sin luces ni música, solo eran gente asustada en un terreno que no comprendían. Entonces, la segunda fase de mi trampa técnica se activó con una precisión de relojería suiza. Escuché el rugido asmático de los generadores auxiliares alquilados, intentando arrancar automáticamente para restaurar el servicio, tal como estaban programados. Por un segundo, unas luces parpadearon, dando esperanza a los organizadores, pero inmediatamente los sensores de temperatura que Octavio había manipulado hicieron su trabajo. Los motores, detectando un sobrecalentamiento crítico inexistente, se apagaron uno tras otro con bufidos de humo negro y ruidos metálicos de protesta. El olor a diésel mal quemado flotó en el aire, mezclándose con los perfumes caros. Fue la confirmación definitiva de que no se trataba de un simple fusible quemado. El sistema entero había colapsado. La infraestructura moderna, alquilada y superficial, había fallado, derrotada por la ingeniería rústica pero robusta de los verdaderos dueños de la tierra. Sobre el escenario, la figura de Leticia era una silueta patética iluminada apenas por la linterna de un guardia de seguridad que corría hacia ella. La vi golpear el micrófono inalámbrico con la palma de la mano, una y otra vez, un gesto inútil y desesperado, esperando que su voluntad pudiera generar electricidad. Su voz, antes amplificada y arrogante, ahora era inaudible, tragada por la inmensidad del espacio abierto. La reina de la noche había perdido su cetro. Sin el sistema de sonido de 400.000 vatios, sus palabras no valían nada. Su autoridad dependía de los decibelios, y yo se los había quitado. Desde la distancia pude ver cómo gesticulaba furiosa hacia su equipo de producción, gritando órdenes que nadie podía escuchar ni cumplir. La impotencia se irradiaba desde ella en ondas visibles. Por primera vez en la noche, ella era pequeña, insignificante frente a la magnitud de la hacienda que pretendía dominar. El equipo de seguridad táctica, esos mismos hombres corpulentos que me habían bloqueado el paso en el portón principal con tanta suficiencia, estaban ahora sumidos en el caos operativo, sin iluminación perimetral y con las radios saturadas por el pánico de los organizadores. Su formación militar se desmoronó. Los vi correr sin rumbo fijo, agitando sus linternas, tratando de contener a los invitados VIP que comenzaban a empujarse hacia las salidas. Esta fue mi primera gran victoria táctica, el reverso de la humillación inicial. Los guardianes de la puerta ya no controlaban el flujo. La barrera impenetrable se había roto. Octavio, moviéndose como un gato montés en su propio patio, aprovechó la confusión para cerrar discretamente el portón de servicio con una cadena pesada, no para atrapar a los inocentes, sino para asegurar que los responsables del fraude, los organizadores y cobradores, no pudieran escabullirse con el equipo antes de que llegara la policía. Eduardo apareció en el escenario junto a su esposa, tropezando con los cables muertos. Incluso a 50 metros de distancia, pude leer el lenguaje corporal del pánico en mi hijo. Se llevaba las manos a la cabeza, mirando hacia la casa principal, probablemente preguntándose si el corte de luz era señal de que el banco había llegado antes de tiempo para reclamar la propiedad. La deuda de $700.000
que bajo las luces de neón parecía una inversión abstracta. Ahora, en la oscuridad, debía pesarle como una lápida de concreto. Él sabía, en el fondo de su conciencia adormecida, que esto no era un accidente. La fragilidad de su situación financiera había quedado expuesta. Un solo fallo técnico, y la fiesta del siglo se convertía en una pesadilla logística. La ilusión de riqueza ilimitada se había roto tan rápido como el circuito eléctrico. Fue en ese momento de incertidumbre máxima cuando ejecuté el comando en mi celular para activar la bomba lógica visual. Las pantallas gigantes de LED, que contaban con sus propios bancos de baterías independientes para evitar daños por picos de tensión, parpadearon y cobraron vida. Pero en lugar de mostrar los gráficos psicodélicos y el logotipo dorado de Leticia's Golden Fest, la imagen cambió abruptamente. Un fondo blanco brillante iluminó la noche, cegando momentáneamente a los espectadores adaptados a la oscuridad. Y entonces aparecieron los documentos, nítidos, gigantescos, ineludibles. La notificación de embargo judicial en color rojo sangre ocupó los 5 metros de altura de la pantalla central, dominando el escenario como un juez implacable presidiendo la sala. El efecto en la multitud fue instantáneo y devastador. Los murmullos de confusión se transformaron en exclamaciones de asombro y escándalo. ¿Embargo?, escuché preguntar a una mujer cerca de la primera fila. ¿Esto es una broma del show? Los teléfonos móviles, que antes iluminaban el suelo, ahora se alzaban hacia las pantallas, grabando la evidencia. Los influencers, siempre hambrientos de drama, comenzaron a transmitir en vivo el desastre. «Están embargados. La fiesta es un fraude», gritó alguien. La narrativa de éxito y opulencia que Leticia había construido cuidadosamente durante meses se desintegró en 3 segundos. Ya no eran los anfitriones envidiados, eran los deudores expuestos, la vergüenza pública, ese temor que Leticia usaba para manipular a Eduardo. Ahora se volvía en su contra con una ironía brutal. Leticia se giró hacia la pantalla, y la luz blanca iluminó su rostro contorsionado por el horror. Sus ojos recorrieron el documento ampliado, leyendo las palabras «ejecución forzosa» y «fraude de acreedores» proyectadas sobre su propia cabeza. Retrocedió 2 pasos, casi cayendo del escenario, como si el texto fuera un monstruo físico que intentara devorarla. Trató de cubrir la pantalla con su cuerpo, extendiendo los brazos en un intento absurdo de tapar la verdad de 5 metros con sus manos de manicura perfecta. Eduardo se quedó paralizado, mirando su propia firma digitalizada en la hipoteca proyectada en la pantalla lateral. La realidad de su traición estaba ahí, magnificada para que todos sus amigos del club la vieran. La máscara había caído. Aprovechando el shock visual que mantenía a todos hipnotizados, salí de la penumbra de la subestación y comencé mi descenso hacia la zona del evento. Caminaba con paso firme, el megáfono colgando de mi hombro como un arma reglamentaria. No corría, no me escondía. La oscuridad era mi aliada, ocultando mi aproximación hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. Octavio me seguía a unos pasos de distancia, protegiendo mi flanco. Una sombra leal lista para intervenir si la seguridad intentaba algo estúpido. Me sentía poderosa, imbuida de la autoridad moral que solo da la verdad. Cada paso que daba hacia el escenario era una reconquista de mi territorio. Ellos tenían el escenario, pero yo tenía el control de la narrativa. Mientras me acercaba, vi a los organizadores del evento, hombres con trajes ajustados y auriculares, agruparse frenéticamente cerca de la mesa de mezclas. Discutían señalando las pantallas y luego a Eduardo. Podía oler su miedo. El miedo de los mercenarios que se dan cuenta de que el cheque no tiene fondos. «¡Corten la señal! ¡Apaguen esa mierda!», gritaba uno de ellos. Pero el técnico de video, confundido y superado por mi hackeo, solo tecleaba inútilmente en una consola bloqueada. Nadie entendía de dónde venía la señal ni cómo detenerla. El caos administrativo era total. Había logrado paralizar su capacidad de reacción, sembrando la desconfianza entre los socios del crimen antes incluso de decir mi primera palabra. Llegué al límite del área de invitados, justo donde terminaba el césped cuidado y comenzaba la grava. Nadie me prestó atención al principio.
Todos los ojos estaban fijos en las pantallas que ahora mostraban el presupuesto de $700,000 desglosado, contrastado con el saldo negativo de la cuenta operativa. La indignación crecía entre los proveedores presentes, que empezaban a darse cuenta de que probablemente no cobrarían esa noche. El ambiente había cambiado de fiesta a linchamiento financiero. La tensión era palpable. El aire vibraba con la electricidad de la estafa revelada. Era el caldo de cultivo perfecto para mi intervención. Había convertido su audiencia en mi jurado. Me detuve a 10 metros del escenario, en un punto donde la luz de las pantallas me iluminaba de perfil, recortando mi figura contra el fondo de las tierras oscuras. Levanté el megáfono a la altura de mi boca. Mis manos no temblaban. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la noche, el aire de mi finca. Miré a Leticia, que seguía temblando bajo el peso de la evidencia digital, y a Eduardo, hundido en su miseria. El silencio de los equipos de sonido me dio el espacio que necesitaba. Apreté el gatillo del megáfono. Un chasquido agudo resonó, captando la atención de los más cercanos. Era el momento de reclamar lo que era mío. El reverso estaba completo. Ahora comenzaba el juicio final. El sonido estático del megáfono cortó el aire como un cuchillo oxidado, silenciando los últimos murmullos de confusión que quedaban entre la multitud a oscuras. Mi voz salió amplificada, metálica y cargada con la autoridad de quien ha pasado 65 años dando órdenes al viento y a la lluvia. «Escuchen bien todos», dije, y mis palabras rebotaron contra las paredes de la casa principal y los árboles centenarios. «Están parados sobre suelo privado. Esta fiesta ha terminado porque el dinero que la pagó no existe. Lo que están celebrando no es el éxito, es un crimen financiero en tiempo real». Caminé lentamente hacia el centro del espacio vacío que se abría entre los invitados, quienes retrocedían instintivamente ante mi avance, abriendo un pasillo humano como si yo fuera una profeta del desastre, trayendo una plaga bíblica sobre sus cabezas. Leticia, recuperando un fragmento de su compostura al verme, gritó desde el escenario, su voz quebrada y, sin amplificación, sonando patéticamente débil. «¡Sáquenla de aquí! ¡Seguridad! Es una intrusa. Está arruinando el Golden Fest», chilló, señalándome con un dedo tembloroso. Pero los guardias de seguridad táctica, esos mercenarios contratados por horas, no movieron un músculo. En la oscuridad y ante la evidencia de impago proyectada en las pantallas gigantes que yo controlaba, su lealtad se había evaporado. Se cruzaron de brazos, mirando a la jefa con desdén. Ellos sabían, por instinto de supervivencia callejera, que el poder había cambiado de manos. Yo no era una intrusa. Yo era la única realidad sólida en un mar de ficciones. Me detuve a 5 metros del borde del escenario, iluminada por el resplandor fantasmal de los documentos proyectados a mis espaldas. Alcé el megáfono de nuevo, dirigiendo la bocina directamente hacia la cara pálida de mi nuera. «Esta tierra vale $2,5 millones por mi sudor, Leticia, no por tus fiestas baratas», declaré, y la frase resonó, con un peso definitivo, citando la verdad que ella siempre quiso ignorar. «Has tratado esta hacienda como tu cajero automático, pero se te olvidó que el pin de seguridad lo tengo yo, y esta noche acabo de cancelar tu tarjeta para siempre». La multitud contuvo el aliento. Los teléfonos móviles grababan cada segundo, transmitiendo la caída de la Hacienda Queen a miles de espectadores en vivo. Giré ligeramente para señalar la pantalla gigante, donde brillaba el presupuesto desglosado. «Miren ahí, arriba», ordené a los invitados, y 500 cabezas obedecieron al unísono. $700,000. Eso es lo que costó esta noche. $700,000 quemados en flores que morirán mañana y en luces que ya apagué. Mi difunto esposo y yo tardamos 20 años de trabajo de sol a sol, sin vacaciones, sin lujos, para ahorrar esa cantidad. Y esta mujer la despilfarró en 6 horas para impresionar a gente que ni siquiera conoce su apellido real. El dato numérico golpeó a la audiencia. Tala. Contraste entre el sacrificio generacional y el derroche instantáneo era tan obsceno que incluso los influencers más superficiales bajaron la mirada, avergonzados de ser parte de esa quema de dinero.
Entre la multitud, vi cómo el rostro del dueño de la empresa de catering cambiaba de la confusión al pánico puro. Él, mejor que nadie, entendía lo que significaba esa cifra en rojo proyectada en la pantalla. Empezó a hacer señas frenéticas a sus empleados, ordenándoles en voz baja que dejaran de servir y comenzaran a recoger la platería y las botellas de licor premium. Era la primera consecuencia tangible. El grifo del servicio se cerró de golpe. Los camareros, que minutos antes servían champán con sonrisas ensayadas, ahora arrebataban las copas de las manos de los invitados, salvando el inventario antes de que el barco se hundiera por completo. La fiesta se desmantelaba desde adentro. Eduardo intentó intervenir, bajando torpemente del escenario hacia mí, con las manos levantadas en un gesto de súplica débil. «Mamá, por favor, podemos hablar de esto en privado. Estás humillándonos frente a los inversores», balbuceó, con el sudor frío brillando en su frente. Lo miré con una mezcla de lástima y dureza, sin bajar el megáfono. «¿Inversores, Eduardo?», pregunté, asegurándome de que todos escucharan. «¿A qué inversores te refieres? ¿A los usureros que te prestaron el dinero con la casa como garantía? Porque esos son los únicos socios que tienes». Su intento de mantener la fachada se derrumbó ante mi negativa a participar en su mentira. Presioné el botón en mi celular y la imagen en las pantallas cambió. El presupuesto desapareció y fue reemplazado por la escritura de mutuo con garantía hipotecaria, con la firma de Eduardo ampliada al tamaño de un coche. Se escuchó un «oh» colectivo de asombro. «Ahí está tu firma, hijo», dije señalando la pantalla con mi mano libre. «No firmaste un préstamo de inversión. Hipotecaste el techo bajo el que duermes, el suelo que te vio nacer y el legado de tu padre. Pusiste 50 hectáreas en riesgo de remate por un capricho de tu esposa. Eso no es un error administrativo. Eso es alta traición familiar». Leticia, viendo que perdía el control de la narrativa, intentó un último ataque desesperado. «¡Estás loca!», gritó con los ojos desorbitados, bajando del escenario para confrontarme. «Es mi inversión. Yo soy la marca. Esta fiesta iba a revalorizar la propiedad. Tú no entiendes de negocios modernos, vieja amargada. Todo... Esto es mío por derecho de matrimonio». Su voz chillona rasgaba la noche, cargada de una codicia tan pura que resultaba repugnante. Se lanzó hacia mí como si quisiera arrebatarme el megáfono, pero Octavio se interpuso en su camino, un muro de lealtad infranqueable que la detuvo en seco con una sola mirada severa. La miré fijamente a los ojos, manteniendo mi postura erguida. «No es una inversión, Leticia. Es un robo», respondí con una calma glacial que contrastaba con su histeria. «Has gastado $700,000 hipotecando el futuro de mi hijo para alimentar tu ego. Y tengo noticias para ti. La marca Los Armenta no se construye con hashtags, se construye con honestidad. Y tú acabas de declararte en bancarrota moral frente a todos tus seguidores». Hice una pausa dramática, dejando que mis palabras se asentaran. «Además, tengo una última prueba para tu público». Cambié la diapositiva una vez más. Aparecieron los registros de las transferencias bancarias desviadas. El dinero de la cosecha, destinado a impuestos y salarios, movido a la cuenta personal de Leticia bajo el concepto «honorarios de gestión de imagen». «Esto», dije señalando los montos, «es apropiación indebida. Robaste el dinero de los jornaleros para pagar tu vestido. Y eso, querida nuera, no es un asunto civil, es un delito penal». La palabra «delito» flotó en el aire, pesada y peligrosa. Ya no era un drama familiar. Ahora estábamos hablando de cárcel. En ese preciso instante, como si el destino estuviera coreografiando el final, el sonido de sirenas empezó a crecer desde la entrada de la finca, acercándose rápidamente por el camino de tierra. Las luces azules y rojas de las patrullas policiales comenzaron a destellar contra los árboles, mezclándose con la oscuridad y creando un efecto estroboscópico de urgencia real. «Y por eso», concluí, bajando el megáfono pero manteniendo la voz firme, «esta fiesta es ahora oficialmente una escena del crimen. La policía está aquí por mi llamada y traen una orden de detención por administración fraudulenta y falsedad documental.
El pánico estalló entre los organizadores y proveedores. Al ver las luces de la policía, la realidad de las consecuencias financieras inmediatas los golpeó. El dueño de la empresa de sonido gritó a sus técnicos: «¡Desmonten todo! ¡Ahora! ¡Carguen los camiones antes de que embarguen el equipo!». Comenzó una carrera frenética. Hombres cargando altavoces, pantallas y consolas, tratando de salvar sus activos antes de que quedaran atrapados en un litigio judicial. La estética perfecta de Leticia se disolvió en una mudanza de emergencia, caótica y ruidosa. Los proveedores sabían que no cobrarían el cheque de Eduardo, así que se estaban cobrando con lo que podían llevarse. Las patrullas se detuvieron bruscamente frente al área del evento, levantando nubes de polvo iluminadas por los faros. 4 oficiales bajaron con determinación, guiados por mis instrucciones previas. Caminaron directamente hacia el escenario, ignorando a los invitados que se apartaban asustados. Leticia se quedó paralizada, viendo cómo la autoridad real entraba en su fantasía. Intentó retroceder, buscando a Eduardo, pero él estaba sentado en el borde del escenario, con la cabeza entre las manos, derrotado. «Leticia Murillo», dijo el oficial al mando, su voz clara en el silencio de la música apagada, «queda detenida bajo cargos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Ponga las manos donde pueda verlas». El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Leticia fue el clic final que cerró el capítulo de su reinado. La multitud observó en silencio, grabando el momento exacto en que la dueña del imperio era reducida a una sospechosa común. Ella no gritó, ni lloró. Estaba en estado de shock, incapaz de procesar cómo su noche de gloria había terminado en el asiento trasero de una patrulla. Los oficiales la guiaron hacia el vehículo, y su vestido dorado, sucio de polvo y arrastrando por la grava, parecía ahora un disfraz ridículo. La imagen de ella siendo escoltada por la policía fue la consecuencia más visual y brutal, la pérdida total de su libertad y de su reputación en un solo acto. Mientras se llevaban a Leticia, la segunda consecuencia de la tríada golpeó a Eduardo, un hombre de traje gris que había llegado justo detrás de la policía en un sedán discreto. Se acercó a él. Era el representante legal del banco, a quien yo también había alertado. Le entregó un documento en mano. «Señor Armenta, debido a la evidencia de fraude y al riesgo patrimonial expuesto, el banco activa la cláusula de aceleración de la hipoteca», le dijo con frialdad profesional. «Sus cuentas personales quedan congeladas desde este momento y sus vehículos, que también figuran como garantía secundaria, serán inmovilizados hasta nueva orden. Entrégueme las llaves de la camioneta del año, por favor». Eduardo, temblando, sacó las llaves de su bolsillo y se las entregó al hombre. Se quedó allí, de Mastier, pie en la oscuridad, sin esposa, sin dinero, sin coche y a punto de perder la casa. En menos de 15 minutos, había pasado de ser un supuesto millonario a un hombre insolvente bajo investigación. Los invitados VIP comenzaron a huir hacia sus limusinas, desesperados por distanciarse del escándalo, dejando atrás copas rotas y la ilusión destrozada. La fiesta se había evaporado, dejando solo la estructura esquelética del escenario y la verdad desnuda de las deudas. Me quedé parada en el centro del caos, observando cómo las luces rojas de la patrulla se alejaban llevándose a la usurpadora. Octavio se acercó y se paró a mi lado, respirando con dificultad, pero con una sonrisa satisfecha. Habíamos recuperado el control. El costo había sido alto. La humillación pública, la intervención policial, el trauma familiar, pero la hemorragia se había detenido. La tierra seguía ahí, bajo mis botas, sólida y silenciosa. La oscuridad ya no era una amenaza, sino un manto protector que cubría las heridas de la hacienda, permitiéndonos empezar a sanar. Había destruido su sonrisa falsa para salvar nuestra realidad verdadera, y no me arrepentía de nada. El sol de la mañana siguiente iluminó la resaca de la batalla con una claridad implacable, revelando las cicatrices que la noche de excesos había dejado sobre mi tierra. Donde antes había un jardín inmaculado, ahora yacían restos de confeti dorado pisoteado en el barro, botellas de champán vacías rodando por el césped y surcos profundos dejados por los camiones de equipo al huir apresuradamente.
El silencio había regresado a la Hacienda Los Armenta, pero no era el silencio paz de antes. Era un silencio de convalecencia, pesado y reflexivo. Caminé entre los escombros de la vanidad de Leticia, recogiendo con mis propias manos algunos trozos de plástico brillante que asfixiaban el pasto. No sentía tristeza, sino la determinación fría de quien tiene que limpiar un desastre ajeno para poder volver a respirar. La fiesta había terminado, los intrusos se habían ido, y ahora quedaba la tarea más difícil: reconstruir la estructura moral de esta familia sobre los cimientos que logré salvar del incendio financiero. Encontré a Eduardo sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza hundida entre las manos y una taza de café negro intacta frente a él. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Su postura arrogante se había disuelto, dejándolo encorvado bajo el peso de la vergüenza y la inminente ruina personal. Al verme entrar, ni siquiera tuvo fuerzas para levantar la mirada, consciente de que ya no era el señor de la casa, sino el causante de su casi destrucción. Puse sobre la mesa, con un golpe seco, un documento legal recién redactado por mi abogado, esa misma madrugada. No era una oferta de paz, sino un ultimátum de supervivencia. Me senté frente a él, obligándolo a mirarme a los ojos, esos ojos que ayer brillaban por la euforia del dinero prestado y hoy estaban rojos por el llanto de la realidad. La dinámica de poder había regresado a su estado natural, la matriarca y el hijo pródigo. «Léelo bien, Eduardo, porque no voy a repetirlo», dije con voz serena pero inflexible. «A partir de hoy, quedas destituido de cualquier cargo administrativo en esta hacienda. Tus poderes notariales han sido revocados a primera hora. Ya no tienes firma, ni voz, ni voto en las decisiones financieras de Los Armenta». Él asintió lentamente, aceptando la sentencia sin protestar. El documento estipulaba su nuevo rol: empleado general de campo, bajo la supervisión directa de Octavio. Cobraría el salario mínimo vigente, y el resto de sus ingresos teóricos se destinarían automáticamente a un fondo de reparación para cubrir los deducibles y gastos legales que su estupidez había generado. No era un castigo cruel. Era la única forma de que aprendiera el valor del dinero que tan alegremente había despreciado, ganándolo con el sudor de su frente, dólar a dólar. Tu herencia ya no es un derecho garantizado, es una posibilidad lejana que tendrás que volver a ganarte desde cero, continué, asegurándome de que entendiera la magnitud de su caída. Has demostrado que no estás capacitado para gestionar un patrimonio de $2,5 millones. Casi lo pierdes todo por complacer a una mujer que te veía como un accesorio. Si quieres volver a ser dueño de algo algún día, tendrás que demostrarme, durante los próximos 5 años, que eres capaz de cuidar un solo árbol sin hipotecarlo. Eduardo rompió a llorar silenciosamente, lágrimas de humillación que necesitaba derramar para limpiar su ceguera. No sentí lástima, solo la satisfacción pedagógica de saber que, por primera vez en su vida, estaba enfrentando consecuencias reales en lugar de ser rescatado por mi chequera. A las 10 de la mañana, dejé a Eduardo procesando su nueva realidad y me dirigí al banco con mi abogado y Octavio como testigo moral. La reunión con el director de la sucursal fue tensa. El aire en la sala de juntas estaba cargado con la gravedad de los números rojos. Puse sobre el escritorio de caoba la escritura de la finca y el plan de reestructuración que había diseñado mentalmente durante la noche. El banco quería su dinero, los $700,000 más, los intereses leoninos de la cláusula de aceleración. No les importaba la historia de la familia, solo la liquidez. Los miré a la cara, con la misma firmeza con la que enfrenté a la multitud anoche, y les presenté mi solución: una amputación quirúrgica para salvar el cuerpo principal del paciente. No iba a permitir que se quedaran con todo. Iba a negociar con la tierra, pero bajo mis propios términos. No tengo $700,000 líquidos hoy, admití sin rodeos, pero tengo activos. Les ofrezco la parcela norte, la zona periférica que colinda con la carretera estatal. Son 2 hectáreas de terreno comercializable, tasadas independientemente en $800,000 debido a su acceso vial. Desplegué el mapa topográfico sobre la mesa.
marcando con un bolígrafo rojo la línea divisoria. Tomen esas 2 hectáreas, véndanlas, cobren su deuda usurera y liberen las 48 hectáreas restantes y el casco de la hacienda inmediatamente. Es eso, o nos vamos a un litigio que durará 10 años, mientras la tierra se queda parada. Ustedes deciden, dinero rápido o problemas eternos. La lógica financiera era irrefutable. Les estaba dando una salida limpia y rentable. La negociación duró 2 horas extenuantes, revisando avalúos y cláusulas, pero al final, la sensatez comercial prevaleció. Firmé la dación en pago de las 2 hectáreas periféricas con una mezcla de dolor y alivio. Me dolía perder esa tierra que yo misma había desbrozado, pero sabía que era el precio del rescate. Sacrifiqué el 4% de mi patrimonio para blindar el 96% restante. Al estampar mi firma y ver cómo el sello de cancelado caía sobre la hipoteca total de la finca, sentí que me quitaban una montaña de $1,900 encima. La casa principal, los cultivos productivos, el sistema de riego y el legado de mi esposo estaban a salvo. Habíamos perdido un brazo, pero el corazón de los Armenta seguía latiendo fuerte y libre de deudas tóxicas. Salí del banco al mediodía, sintiendo el sol en mi cara de una manera diferente. Ya no era el sol que iluminaba mi vergüenza, sino el que calentaba mi victoria. Conduje de regreso a la hacienda, pasando frente a las 2 hectáreas que acababa de entregar. Pronto habría allí una gasolinera o un centro comercial, cicatrices del progreso, pero servirían como un recordatorio permanente y visible del error de Eduardo. Cada vez que entráramos o saliéramos de la finca, veríamos ese pedazo de tierra perdida y recordaríamos lo cerca que estuvimos del abismo. Esa pérdida física sería el monumento a la lección aprendida, una advertencia de concreto y asfalto para las futuras generaciones de los Armenta. La tierra no perdona la frivolidad. De regreso en la casa, la atmósfera había cambiado radicalmente. Octavio ya había coordinado una cuadrilla de limpieza real. Los camiones de basura se llevaban las últimas bolsas negras llenas de los restos del Golden Fest. El escenario había sido desmontado, dejando solo marcas amarillas en el pasto que desaparecerían con las lluvias de primavera. La cocina volvía a oler a guiso casero y café de olla, borrando el hedor a canapés rancios. Me cambié la ropa de guerra, mis botas limpias y camisa planchada, por mi ropa de trabajo habitual, jeans desgastados y mis viejas botas llenas de tierra. La matriarca financiera se retiraba para dar paso nuevamente a la agrónoma. Mi lugar no estaba en los despachos, sino entre los surcos, asegurándome de que la próxima cosecha pagara la recuperación. Caminé hacia los invernaderos del sector sur y vi a Eduardo a lo lejos. Estaba cargando sacos de fertilizante de 50 kilos, bajo la mirada atenta de Octavio. Su camisa de diseñador, la única que le quedaba limpia, ya estaba manchada de sudor y polvo. No se quejaba. Caminaba, cargaba y volvía por más. Sus manos, que ayer sostenían copas de cristal, hoy empezaban a conocer la textura áspera del trabajo real. Me detuve a observarlo un momento, sintiendo una punzada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, al perderlo todo, mi hijo estaba empezando a encontrarse a sí mismo. La redención no sería rápida ni fácil, pero por primera vez en años, lo veía haciendo algo útil, algo que aportaba valor, en lugar de consumirlo. En Nyom. Cuanto a Leticia, las noticias llegaron por la tarde a través de una llamada de la comisaría. Su situación era complicada. Los proveedores estafados habían presentado denuncias colectivas y el juez le había negado la fianza inmediata por riesgo de fuga, dado que no tenía domicilio propio solvente tras el embargo de sus cuentas. Enfrentaba un proceso largo y costoso que tendría que pagar ella sola, sin el respaldo de mi apellido. No sentí alegría por su desgracia, pero sí una profunda tranquilidad. La justicia a veces tarda en llegar, pero cuando llega de la mano de la verdad, es implacable. Ella quería ser inolvidable, y lo logró. Sería recordada como la mujer que intentó robar el sol y terminó quemada por la luz. Su ausencia en la casa era el mejor regalo que podía recibir. El aire se sentía más limpio sin su ambición tóxica, flotando en los pasillos. Al caer la tarde me senté en el porche de madera con una taza de té,
mirando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo mis 48 hectáreas salvadas de un dorado natural, mucho más hermoso que cualquier festival artificial. Octavio se acercó, se quitó el sombrero y se sentó en el escalón, en silencio, compartiendo conmigo la paz del deber cumplido. Habíamos defendido el fuerte. Habíamos sobrevivido a la invasión bárbara de la modernidad vacía. Mis manos, viejas y arrugadas, acariciaron la madera de la baranda, sintiendo la vibración de la vida que continuaba. La dignidad no se trataba de no caer nunca, sino de saber levantarse y limpiar el desorden con la cabeza alta. Miré hacia el campo, donde las primeras plantas de la nueva temporada empezaban a brotar, ajenas al drama humano, siguiendo su ciclo eterno de crecimiento. Había perdido 2 hectáreas, sí, pero había recuperado a mi hijo de las garras de la estupidez y había reafirmado la identidad de mi familia. El precio había sido justo. Di un sorbo a mi té, saboreando la calma, y pensé en la frase que definiría esta nueva etapa, una regla de oro que grabaría en una placa sobre la chimenea para que nadie la olvidara jamás. Me levanté, miré la extensión de tierra oscureciéndose bajo el cielo estrellado y dije en voz alta, para que el viento llevara mis palabras hasta donde Eduardo dormía su cansancio. Aquí no cultivamos apariencias, cultivamos realidades. Mis 50 hectáreas, corregí mentalmente, mis 48 hectáreas son para sembrar futuro, no para enterrar dinero. Y con esa sentencia final, apagué la luz del porche, lista para descansar, sabiendo que mañana, al amanecer, habría mucho trabajo por hacer.